Hola, ¿qué tal? Yo soy Gustavo Meijueiro y he pedido que me acompañe en esta ocasión una persona a la que admiro profundamente y ustedes van a ver por qué. Naima Enríquez Estrada es comunicóloga de profesión, feminista por vocación y Naima, muchísimas gracias por ayudarnos con la realización de este video. Naima es especialista en temas de mujeres, es feminista, es especialista en temas de derechos de las mujeres y precisamente por esa razón, Naima es una de las principales activistas feministas en el estado de Oaxaca. Aquí muy reconocida por la sociedad oaxaqueña y por ello le agradezco mucho que nos esté acompañando en esta ocasión. Pero para entrar al tema, Naima, ¿por qué nos platicas un poco acerca de la lucha de las mujeres por sus derechos político-electorales? ¿Cómo se da? ¿Cómo llegamos a donde tenemos el día de hoy? Bueno, pues muchas gracias por la gentileza de tu invitación, me siento muy honrada. Hay una larga historia, y es una historia de lucha pacífica, es una lucha anciana, diría yo, tiene más de 300 años el movimiento de las mujeres, el movimiento organizado de mujeres, el movimiento feminista, que se ha nutrido de distintas corrientes para poder alcanzar la conquista de los derechos como humanas. Entonces, pudiéramos hacer una revisión histórica desde, yo ubico, de acuerdo con las especialistas y las historiadoras, en el marco de la Revolución Francesa, del triunfo de la Revolución Francesa, cuando por una decisión política las mujeres son excluidas de los derechos de ciudadanía, de los derechos en particular a participar en la vida pública y en la esfera de toma de decisiones. En todo el mundo se fueron avanzando, en Occidente y bueno, pues en América Latina, específicamente en México, empezaron a inspirarse los movimientos organizados de mujeres para conquistar derechos humanos, ¿no? Los derechos fundamentales, el derecho a la educación y muy particularmente el movimiento sufragista en Estados Unidos y en Inglaterra. De ahí, de estos principios, de las premisas de estas mujeres que empezaron a cuestionar el estado de las cosas, la distribución asimétrica del poder público y de la participación de ellas con voz y con voto, en México empezó a avanzar y a crecer y a adquirir mucho poder la exigencia al Estado y a los partidos políticos también la participación de las mujeres para ejercer su derecho al sufragio y desde luego muy acompañado también de la exigencia para ser postuladas, ¿no? y ser diputadas, presidentas municipales, gobernadores. Es una larga historia, hay abundante información para conocer esta historia bellísima. Lo que yo puedo decir es que ha sido una historia muy dura, muy difícil, porque ha enfrentado una auténtica constelación de obstáculos desde las instituciones y también desde la sociedad, que no y aún se sigue resistiendo a la presencia, las aportaciones y la participación de las mujeres, porque implica la renuncia a los privilegios, implica distribuir simétricamente el poder público y quienes lo tienen pues se resisten a ello. Mucho se habla a nivel internacional, recomendaciones, por ejemplo, de ONU Mujeres, en que cada vez exista más incorporación de mujeres en todos los ámbitos. Se habla de que tengamos una sociedad igualitaria. ¿Qué debemos de entender por una sociedad igualitaria? Ocupar espacio es complejo. Esta es una pregunta muy interesante porque tiene que ver con un planteamiento ético, político, filosófico, pero también con acciones contundentes y muy prácticas para que se traduzcan en la realidad. Las mujeres en el planeta componemos el 52% de la población, es decir, un poco más de la mitad somos mujeres y la minoría, licencia política,
son varones. Y en ese sentido, cuando se comienzan a documentar las graves condiciones de exclusión, de discriminación y de subordinación de la mayoría de las personas, que es una discriminación que está basada en el sexo de la persona, a esto se le llama sexismo, y se empieza a comparar con las otras formas de discriminación, por ejemplo, basadas en la categoría de raza, por ejemplo, de etnicidad. Se empieza a identificar que la exclusión de las mujeres por ser mujeres es una discriminación mucho más vieja, profundísima y muy extensa. Es decir, tiene un carácter estructural que está presente en todas las sociedades humanas, en todas las sociedades políticas. Las mujeres no están participando en la toma de decisiones. Es explicable desde la teoría de género cuando se dice que se va conformando la cultura, las sociedades se organizan y establecen estos espacios donde deben estar las mujeres y los hombres. El sistema sexo-género que se construye, que es un constructo de la teoría, explica cómo la esfera privada es aquella a la que pertenecen las mujeres y es ahí donde tienen que estar, haciéndose cargo de una serie de roles que han sido establecidos culturalmente. Es decir, la teoría feminista tiene como principal, claramente explica que esta división sexual del trabajo, los roles de género, los estereotipos de género, en realidad se derivan de una sociedad, de una construcción cultural, no está dada por la naturaleza. Entonces, cuando se identifican dónde están las mujeres y dónde dejan de estar y de qué se están haciendo cargo y dónde no están teniendo presencia, se revelan y se construyen también indicadores para señalar la dificultad de las sociedades para alcanzar niveles dignos de desarrollo para la persona humana. Y se explica desde ahí, claro, los niveles para las sociedades, en términos comunitarios, no pueden alcanzar niveles dignos de desarrollo porque la mayoría no está ahí. Una sociedad es mejor en la medida en que involucra las actividades de igual forma hombres y mujeres, pero incorpora a mujeres en la sociedad. Absolutamente, y está medido y está probado, ¿no? El PNUD, la ONU tiene una serie de índices que revelan la importancia, las brechas de desigualdad donde no están las mujeres. Por ejemplo, en el caso de la participación política, el índice de potenciación de género identifica la brecha y explica. Amartya Sen, este economista que construyó la teoría en la que se basan estos índices de desarrollo humano, que acredita y usa el PNUD para medir el desarrollo en las naciones, explica cómo la ausencia de las mujeres impide alcanzar el desarrollo en todos los ámbitos de la vida social, en salud, en trabajo, en procesos de paz, en el ambiente, en el uso y en el consumo de las tecnologías, en la vida política. Mide las brechas e identifica que está comprobado que en las naciones donde hay una mayor incorporación de las mujeres a la vida política, a la vida pública, donde las mujeres están ejerciendo su derecho a la salud, a la educación y al trabajo digno, remunerado y reconocido, y a las prestaciones sociales y a la igualdad de salarios por trabajo igual, pues estas sociedades alcanzan niveles de desarrollo que no alcanzan aquellas donde la brecha es más amplia. Está comprobado, ¿no?, por todas las entidades internacionales y por aquellas que se encargan de hacer mediciones por la academia, que a una mayor participación de las mujeres en condiciones de igualdad y en contextos libres de violencia, las comunidades, las naciones, los pueblos alcanzan importantísimos índices de desarrollo comunitario. Esa es la ganancia, es la gran ganancia. Qué interesante. A ver, me pongo un poco a pensar respecto de que en muchas sociedades están preparadas
para inclusive los roles de género que venimos arrastrando históricamente, y que a lo mejor por decir, una legislación o leyes pensadas con perspectiva de género sería diferente. ¿Verdad? ¿Por qué bajo esta perspectiva nos explicas un poquito? ¿Tú consideras que es importante la participación de las mujeres en la vida pública en este sentido, y por qué razón? Absolutamente, es absolutamente imprescindible la participación de las mujeres y la voz de las mujeres. ¿Por qué? Porque las necesidades prácticas de las mujeres, del cotidiano de las mujeres, todas las mujeres, cuando no se consideran en las agendas de gobierno, en las agendas públicas, se comete un error que en la teoría feminista se conoce como la ceguera de género. Cuando dejamos de ver el componente de género, estamos dejando de ver a la mitad de la población y estamos suponiendo que la población toda necesita lo mismo para su desarrollo. Por los roles y los estereotipos de género, por ponerte un ejemplo, las mujeres en algunas comunidades en África, en México, en Latinoamérica, donde fijes la vista, se hacen cargo del sistema de crianza y el sistema de cuidados al interior de sus hogares y en los grupos familiares. Los estados se ahorran dinero, mucho, en asilos para ancianos, porque siempre habrá una mujer en la casa que se haga cargo de las personas ancianas. Se ahorran dinero en hospitales, porque siempre habrá una mujer, abuela, tía, comadre, vecina, amigas, hermanas, ahijadas, que se hagan cargo de las personas enfermas, de los hogares, de los grupos familiares. Se ahorran en agua potable, estas políticas públicas que no están considerando recolección de basura, por ejemplo, porque siempre habrá una mujer que se haga cargo de esto, porque así lo establece ninguna ley, pero los roles y los estereotipos de género. Entonces, cuando no se tiene esta visión, cuando no se incorpora el enfoque de género para diseñar, para estudiar, para diagnosticar y luego formular políticas que remedien estas conflictivas que consumen la vida de las mujeres, que las consumen y que les impiden acceder a la educación, a la instrucción superior, o participar profesionalmente, u ocupar cargos públicos, porque se tienen que estar haciendo cargo de atender, de limpiar, recoger, sacudir, barrer, trapear, lavar trastes, lavar ropa, servir a los grupos familiares que generalmente, ¿no?, que obedecen a un modelo de la familia patriarcal, donde el pater es quien dirige, quien manda, y el resto, empezando por las mujeres y los menores de edad, como que los colocan en el mismo nivel, tienen que obedecer y someterse a estos designios. Entonces, sí, cuando se identifican estas problemáticas, cuando las mujeres tienen claras esas problemáticas, por ejemplo, se mide por qué hay estos índices de fracturas de cadera, por ejemplo, en tal municipio o en tal comunidad. Porque no hay agua potable. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se caen? ¿Por qué se desbarrancan en el río? Porque el hidrante, no hay hidrantes, o porque está muy lejos, y en lugar de ir hasta allá donde corren riesgo de ser acosadas o violadas, van al río y no hay escaleras, no hay rampas, entonces como ellas son las encargadas de traer el agua a casa, aunque los varones usen el agua también y todas las personas en el mundo necesitemos el agua porque pues el agua es vida, las mujeres la usan diferente, se la toman y se bañan, pero también lavan ropa, lavan pisos, ¿no?, atienden a otras personas y ahí se desbarrancan, ¿no? Actividad que debería ser compartida. Desde luego, bueno, uno de los grandes planteamientos ha sido desde hace mucho la distribución corresponsable de las tareas domésticas, porque todas las sociedades han impuesto que las mujeres se hagan cargo exclusivamente de las tareas domésticas y de los sistemas de cuidados de otras personas y de los de crianza de las criaturas. En este sentido, lo que tú dices y lo que has venido construyendo es la necesidad de que las mujeres
participen de la vida pública, que participen de los espacios públicos y que hagan uso de sus derechos político-electorales. Una tendencia que ha venido desarrollándose en distintas partes del mundo, particularmente en México, es la postulación paritaria de candidaturas públicas. ¿Qué es esto cuando hablamos de postulación paritaria de los partidos políticos? En español llano, sí. En castellano, mitad y mitad, ¿no? Postular cuantitativamente mitad de hombres y mitad de mujeres, ¿no? Los partidos políticos tienen esa obligación, ese mandato constitucional a postular a hombres y a mujeres de manera equitativa. Y es el resultado de una larga historia, ¿no? Que empezó con una cuota, que yo decía, bueno, pero ¿cómo una cuota? Las cuotas pues, se corresponden con las minorías, una mayoría no puede ser cuota. Era ilógico, no terminaba yo de entender, pero bueno, ante las resistencias institucionalizadas, ante la resistencia social y la resistencia de actores políticos de que las mujeres estuvieran, y la fuerza de la exigencia civil, de la demanda de las mujeres que estaban en las instituciones y que también están en la academia y en los organismos de la sociedad civil y en entidades internacionales, acompañada de la fuerza de este concierto internacional de los derechos humanos, empezó a avanzar y poco a poco se fueron conquistando espacios. Primero el 70-30, ¿no? Que decía que ninguno de los dos géneros podría rebasar el 70-30 y se entendía como pues el 30 mujeres y el 70 varones, ¿no? Después el 60-40 y finalmente cuando se elevó a rango constitucional la paridad, el 50% de mujeres y 50% de los hombres, que yo lo interpreto como un piso. Yo lo interpreto como un piso, no como a partir de ahí. Y que en realidad hemos visto que a partir de la reforma constitucional que da origen a la postulación paritaria, pues lo que hemos visto es un incremento de mujeres participando en espacios de representación popular. Y eso es importante por lo que nos mencionabas. Fíjate que un caso muy interesante que aquí en Oaxaca se dio, que fue nota nacional e internacional, fue la falsa postulación de candidaturas de mujeres transgénero. ¿Por qué nos platicas un poco de este caso? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, el Instituto Estatal Electoral, el Consejo General del Instituto, formuló lo tiene que hacer pues por ley, un lineamiento de paridad. Fue muy interesante porque se diseñó una metodología de competitividad que aseguraba que las mujeres pudieran participar en aquellos espacios donde tenían posibilidades reales de ganar. Porque luego los partidos políticos lo que hacían era llevarlas a postular donde pierden, ¿no? Sí. Ahí donde pierdo postulo mujer y ahí donde gano postulo hombre, ¿no? Ahí donde el partido sabe que va a perder, pues manda mujeres, ¿no? Eso fue lo que hicieron y regularon. Siempre. Y bueno, el instituto organiza, identifica esto y dice, a ver, esta es una práctica política sistemática, de tal suerte que, bueno, la ley nos faculta para diseñarla, nos mandata a diseñar una metodología, hay que diseñarla y hay que asegurar que las mujeres estén participando en esos espacios donde tienen posibilidades de ganar. En ese marco de este trabajo, de esta formulación de medidas que garantizan la paridad, se concibió un dispositivo de una medida de nivelación para darle voz a las mujeres y a los hombres trans y a la población mushe, que es una figura reconocida particular específicamente en el istmo de Tehuantepec, y bueno, este artículo, el famoso artículo 16, establecía que las personas que se autoadscribieran como personas trans o mushes tenían el derecho a presentarse, ¿no? Los partidos políticos podían presentarlas y podían aspirar, contaba para paridad.
Es decir, esta postulación del hombre trans o la mujer trans contaba para cumplir por parte del partido político con su responsabilidad de postulación paritaria. Y los partidos políticos, pues de pronto vemos que hay 25 solicitudes para beneficiarse de esta medida de nivelación, 25 solicitudes. Las 25 solicitudes cumplían con los requisitos de elegibilidad que están contemplados en el artículo 189 de la ley electoral local, pero empezó a presentarse un fenómeno muy interesante. En 6 casos, un partido político que traía 6 casos solicitó que se acreditara la autoadscripción de 6 varones como mujeres trans, pero pedía al instituto guardar el secreto. Es decir, somos varones, queremos que nos registren como mujeres trans, pero no le digan a nadie, porque en nuestra comunidad hay mucha discriminación. Y entonces, por favor, privilegien el principio de confidencialidad y no le digan a nadie. Y bueno, pues hubo una respuesta contundente por parte del Consejo, porque este instituto, el instituto local, asumió como criterio que, y como se asume en todo el planeta, que una identidad trans es una identidad política, que en cuanto la asumes, estás asumiendo que quieres ser identificada, tratada, reconocida como lo estás pidiendo. Entonces, reconocida por la sociedad. Por la sociedad, exactamente, estaban en términos relacionales, ¿no? Claro. Entonces se presentan esos 6 casos que se frenan se empiezan algunos a desmarcar y parece que sí, parece que no. Algunos renunciaron, otros dijeron, no, pues yo soy mujer trans. Cuando el instituto publica la lista de 19 personas trans que habían solicitado su registro como mujeres transgénero, y que para el instituto fue un logro extraordinario en materia de derechos humanos, por supuesto, porque es una medida de inclusión y de reconocimiento político, reconocimiento de derechos políticos a un grupo excluido, históricamente excluido, ¿no? Entonces el instituto transparenta, publica el éxito de esta medida, y algunas voces de la sociedad civil comienzan a señalar que esas candidaturas están bajo sospecha y se acercan al instituto a solicitar una investigación exhaustiva, porque señalaban que de esos 19 casos, 17 eran candidaturas falsas. ¿Y los investigaron entonces? Se inició, desde luego, la comisión de quejas, inició un procedimiento, bueno, originalmente se aceptó la queja, se emitieron desde la comisión unas medidas cautelares que cancelaban de manera precautoria esas 17 candidaturas trans para someterlas a investigación, y se desarrolló un trabajo exhaustivo, minucioso, muy meticuloso, complejísimo y veloz. ¿Y qué encontraron? Que estas personas, fue muy interesante porque algunas personas dijeron que ratificaban su autoadscripción. 2 varones que no se corresponden con la expresión de género de una mujer trans, es decir, que adopta algunos atributos estereotipadamente femeninos, como el uso de ropa de mujer, aretes, expresiones y actuación, maquillaje y estas cuestiones. 2 de ellos, a la vista evidente, varones, ratificaron su autoadscripción y dijeron que ellos eran mujeres trans. Otros 7 casos dijeron que desconocían el documento de autoadscripción, que ellos no habían firmado, y procedieron penalmente en contra de algunas personas de un partido político. O sea, que su partido político los postuló falsificando su firma. Esa autoadscripción. Esa carta de autoadscripción. Y en otros casos renunciaron. Dijeron, no, esto ya está muy complicado, la verdad es que yo no soy, mejor me bajo de la candidatura, y se bajaron. A ver, déjame ver si entiendo. En síntesis, entonces, lo que sucedió fue que
hombres simularon ser mujeres transgénero para cumplir con este requisito de paridad en la postulación de sus candidaturas. Así es. O sea, hombres se hicieron pasar como mujeres cuando son hombres. Y pretendían hacer campaña como hombres. Entonces. Sí, esa era la gran preocupación, porque cuando identificamos, bueno, están intentando cumplir con el criterio de paridad, con el principio de paridad, con competitividad, están intentando cumplir con eso, haciéndose pasar por mujeres. Lo que me hizo pensar a mí como feminista es, qué grave, porque esta ambición de poder puede llevar a un varón a renunciar a los contenidos, y bueno, en esta sociedad contenidos muy rígidos, de su propia masculinidad. Fue complejísimo, ha sido un fenómeno muy interesante y alarmante. O sea, lo que ustedes encontraron es que eran hombres, no eran mujeres transgénero. No eran mujeres transgénero. Hubo una confusión muy lamentable cuando un partido político, en el primer caso de los primeros 6, que decía, sí son, pero por favor no le digas a nadie, autoridad, no le digan a nadie, fue muy interesante porque la discusión en el consejo, cuando se discute este tema, bueno, lo que se identifica es que el representante del partido político tenía una dramática confusión conceptual, porque él sostenía que una persona homosexual tenía permitido participar, que por qué estábamos negándole su participación, y a pesar de que 2 consejeras insistían en decirle que estaba confundido entre ser homosexual y ser transgénero, que son completamente diferentes, él se empeñaba, ¿no?, afanosamente, pero es que ustedes son la Santa Inquisición, ustedes no los... pero ustedes hicieron este dispositivo, ¿por qué ahora se erigen en la Santa Inquisición y están impidiendo el ejercicio de los derechos de las personas homosexuales? Qué bueno que nos cuentes, porque en realidad entonces lo que sucedió es que hombres simularon ser mujeres para poder contender por un puesto de elección popular en un espacio que le correspondía por paridad a mujeres. Y ustedes encontraron que eran hombres, entiendo, y les quitaron la candidatura. Se cancelaron las candidaturas. Y sancionaron a los partidos, ¿no? También los partidos políticos recibieron una sanción económica que les cancela por 18 meses el financiamiento público ordinario. Pues ojalá que no lo vuelvan a hacer. Ojalá. Oye, a ver, ustedes lo sancionaron porque esto es, se configura dentro de violencia política, como violencia política de género. Sí, porque se socavan los derechos de las mujeres. ¿Por qué nos platicas un poco alrededor de qué es violencia política de género? Nada más déjame un segundo. Hay gente que nos está ayudando aquí a grabar y que nos están diciendo que el tiempo ya se nos acabó desde hace rato, pero yo les voy a pedir a las personas que nos están haciendo el favor de ayudarnos a grabar que nos permitan un poquito concluir con la charla, porque la verdad está muy interesante. Así que hacemos un lado del corte comercial y continuamos. Platícanos a ver de qué va esto de la violencia política de género. La violencia contra las mujeres en su más amplia expresión significa toda aquella acción u omisión que socava los derechos, que pone en riesgo la vida, que las lastima, que las daña, que frena su libre desarrollo y que las mata. Hay distintos tipos de violencia: la violencia sexual, la violencia física, psicológica, simbólica, patrimonial, económica, y la violencia feminicida. Ahora la violencia política en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La fuerza que adquirió identificar, definir la violencia y generar mecanismos institucionales para frenar la violencia, para sancionar la violencia, en realidad es un triunfo de la sociedad civil y de las académicas. La gran impulsora, la cabeza de este gran proyecto en 2006 en el Congreso Federal, la doctora Marcela Lagarde de los Ríos, viene de la academia y tiene muy claro que hay que llegar al Congreso porque ahí hay que construir la ley.
Y entonces nace la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que tuvo sus réplicas en todas las entidades federativas. Oaxaca tiene su ley general de acceso, su ley estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Y ahí vienen los tipos, los ámbitos, en el ámbito institucional, en la comunidad, en el ámbito escolar, en el ámbito familiar, doméstico, y es muy importante, es sumamente complejo el fenómeno de la violencia. Es estructural, está presente en todos lados. Todas las mujeres de todas las condiciones socioeconómicas, de cualquier grado de instrucción, pueden y son víctimas de violencia de género. Hay mujeres que sufren violencia política de género y que no lo saben, no lo asumen. ¿Por qué no nos cuentas un poco y danos unos ejemplos, por favor, de cuál puede ser, por ejemplo, un tipo de violencia política? Por ejemplo, una candidata que está en campaña y que su partido político le niega recursos para su campaña, arguyendo que ni va a ganar ni los necesita, y para qué se los da si se los va a dar a su marido, y su marido va a definir qué va a pasar con ese dinero de campaña, y terminan dándole el dinero a los varones, sí. O sea, cuando hay dinero le dan a los varones y a las mujeres no. Ajá, esa es una expresión de la violencia económica, en ese caso en concreto. Esta candidata sale a hacer campaña, y puede ser que sus contrincantes, otras mujeres u otros varones u otros partidos políticos desacrediten, difamen, desprestigien a esta mujer utilizando un recurso que tiene que ver con el hecho de que es mujer, es decir, la desprestigian filtrando alguna fotografía, señalando que ha llegado hasta ahí porque ha hecho uso de su cuerpo, y ponen en sospecha los méritos de esta mujer que ha logrado ser candidata. Seguramente es candidata porque como anda con fulanito, y estos elementos de género se utilizan para ejercer violencia contra ellas, y no son los mismos que se utilizarían para violentar a los varones, que el fenómeno de la violencia social y de la violencia política en términos generales afectan a los varones también. Lo que señalamos las feministas cuando hablamos de la violencia política contra las mujeres basada en el género es que a ellas les afecta de manera desproporcionada, sistemática, y es muy grave. Y es gravísima porque se utilizan estos recursos ¿para hacer de menos? Para excluirlas, a una mujer en una sociedad como esta sociedad, como la sociedad mexicana, la derrumba, la demuele, la devasta, que la desprestigien sexualmente. Que se hable de su pudor o de su honor y que la expongan, la exhiban, que la desnuden. Tuvimos un caso muy grave en Juchitán, en el que hubo una carga misógina gravísima cuando se intenta desnudar a la vocal ejecutiva del 07 en aquel entonces, de aquella distritación en Juchitán. Fue gravísimo y es alarmante y está presente en todos lados. Entonces, la violencia política contra las mujeres basada en el género es aquella que recupera la base de que, como es mujer, esto sirve para frenarla, dañarla, excluirla, sacarla de la contienda, desprestigiarla, amenazarla, amenazar a sus familiares, a su marido, a sus hijos, a sus hermanos. Y hay ejemplos muy dramáticos, lamentables, que en Oaxaca han tenido lugar. Aquí en Oaxaca ha habido eventos muy desafortunados en algunas comunidades, en donde a alguien que quiere aspirar a ser presidenta municipal de su comunidad, pues ha inclusive puesto en riesgo su vida, o le han matado a su familia, simplemente por el hecho de que una mujer no es posible que nos llegue a gobernar, con esa expresión en la comunidad. Pero tan violentísimas esas expresiones de violencia política de género como la que te comento, como, a ver si lo entendí bien, como tal vez una expresión, por ejemplo, en esta campaña presidencial que en estos días está todavía concluyendo,
Recordarás que hasta hace poco teníamos una candidata independiente, Margarita Zavala, en la que en el público, en las redes, se referían, no a Margarita Zavala, se referían a la esposa de Felipe Calderón. Referirse a ella como la esposa de Felipe Calderón, ¿cabe en una expresión de violencia política de género? Siempre que nace desde la discriminación, sí. Es decir, cuando se tiene claro que la violencia, cualquier expresión de violencia contra las mujeres, política, sexual, física, psicológica, simbólica, patrimonial o económica, toda la violencia contra las mujeres tiene su fuente en la discriminación por ser mujeres. Es decir, la idea de que las mujeres somos naturalmente inferiores a los varones, que no pertenecemos a este modelo de lo humano, sino que estamos como subhumanas, todas las expresiones que salen de ahí son violentas y se traducen en discriminación y tienen como resultado ejercicios discriminatorios. Por ejemplo, no considerar a la señora para hacerle la salpingo, por ejemplo, hasta que su marido venga y nos diga que le da permiso. O que impedir que una mujer abra una cuenta bancaria hasta que venga un varón de la familia, aunque sea su hijo que tiene 8 años. Pasó durante muchísimo tiempo cuando las inventoras querían patentar sus inventos. Es interesantísimo porque por esta práctica patriarcal muchísimas mujeres en la historia, muchísimos inventos en la historia se quedaron sin sus auténticas autoras, sus creadoras, las pensadoras. Hay muchísima información que revisa y que indaga quién fue la inventora de la luz submarina, por ejemplo, ¿no? de la iluminación submarina. Pues bueno, fue una mujer, pero ella tuvo suerte de poder patentar. Hubo otras que no pudieron patentar sus inventos y que tuvieron que pedirle al esposo o al hermano o al hijo que patentara, porque solo se permitía que los inventos fueran registrados por varones. Entonces, si se nos considera a las mujeres como un apéndice, como un satélite del hombre varón, pues bueno, se traduce en una práctica que excluye, es una práctica excluyente, es una práctica que discrimina y no deja de ser una expresión sutil de la violencia. Bueno, qué interesante. ¿Y cuánto como sociedad debemos de avanzar? Déjame cerrar con esta pregunta. ¿Qué deben de hacer las instituciones para evitar la violencia política contra las mujeres? 3 cosas. La primera, cumplir con el marco normativo internacional y el marco normativo nacional, que establece la responsabilidad de todas las instituciones del Estado a diseñar todas las medidas necesarias que garanticen la participación y la presencia de las mujeres en contextos de igualdad y libres de violencia. O sea, ya está escrito que es, ¿no? Tenemos que cumplir con las instituciones, tenemos que cumplir con eso. Lo segundo, en el diseño de esas medidas hay que incorporar, hay que aportar la perspectiva de género. La perspectiva de género es una herramienta metodológica que nace en el seno de la teoría feminista, que es un enorme cuerpo de conocimientos que explica y que echa luz ahí donde no hemos echado luz nunca. No estás viendo aquí, ¿no? Y evita la ceguera de género, nos aleja de cometer errores. Hay ejemplos dramáticos cuando no se aporta la perspectiva de género a una medida, por ejemplo, de salud en el África subsahariana. El organismo de salud de la ONU, ¿cómo se llama? La Organización Mundial de la Salud, pide a un equipo talentosísimo de los Estados Unidos para que desarrolle una campaña para prevenir la propagación del VIH. Y este maravilloso equipo pues sabe hacer campañas publicitarias y se pone a hacer campañas publicitarias, solo que no era experto en género. Y lo que produjo esta campaña, que decía, era un mensaje dirigido a las mujeres, les decía a las mujeres: pídele que se ponga el condón, pídele que use el preservativo, exígese.
Las mujeres consumen este mensaje de comunicación, se apropian de él y empiezan a usarlo en la intimidad con su pareja. Se incrementó en un 400% la propagación del VIH y en casi 300% el asesinato de mujeres, porque no se consideró el enfoque de género. En esas sociedades no le pides a la mujer que le pida al varón que use el preservativo, porque la cultura patriarcal le ha enseñado a ella ¿a qué es la sumisa? Pues a obedecer y a fluir, ¿no? Como se disponga. Y al varón se le enseña que si la esposa le pide que se ponga el preservativo, pues que esté escondiendo. Entonces, pues menos, ¿no? Y se incrementaron los índices de violación en el matrimonio. Cuando no se incorpora el enfoque de género, se cometen errores muy graves que colocan en peores condiciones y en riesgos más graves a las mujeres. Y lo tercero, presupuestos. Destinar presupuestos, porque política pública que nace sin dinero, pues nace muerta, ¿no? Entonces, pues es una aspiración muy bonita y es una letra padrísima y es un discurso extraordinario, pero si no se le pone, además de la voluntad política, presupuestos sensibles al género, difícilmente se va a poder avanzar. Hay grandes avances, es importante decirlo, y tampoco son graciosas concesiones, pero es importante reconocer que hay verdaderos aliados en las instituciones a los que no se les tiene que decir que por ley les toca, ¿no? Oye, pero la ley dice que ustedes tienen que decir, y aunque no lo dijeran, vamos, ¿no? Y van avanzando, esos avances son importantes reconocerlos. Y yo creo que esas tres cosas, bueno, hay muchas, ¿verdad? Pero me voy a calmar. No. Oye, pues muchísimas gracias por la oportunidad de poder tener esta charla. La verdad es que creo que nos pasamos un poquito del tiempo, según me están diciendo, pero el agradecido nuevamente soy yo por la posibilidad de tener esta charla, por el aprendizaje que me llevo, ¿no? Tuvimos la oportunidad de platicar y de reflexionar acerca de los derechos de las mujeres, los derechos políticos de las mujeres y de la violencia política contra las mujeres, y tal vez pues algunas recomendaciones de qué deberían ser las instituciones para evitarlo, ¿no? Muchísimas gracias, Naima. Gracias. Yo les dije que por estas razones yo admiro mucho a esta mujer. Muchísimas gracias de corazón, y muchísimas gracias por su amable atención.